De la hora en que veas este video. Antes que nada, si es la primera vez que ves este video o estos videos, mi nombre es Eder Arias, pastor de la Iglesia de Más que Vencedores. Estamos en la clase número 4 de la lección de creyente a discípulo. Trata sobre el Espíritu Santo. Si no has visto los otros 3 videos anteriores a este, con mucha certeza puedo decirte que muy seguramente cosas que hablemos hoy no te van a impactar o no lo vas a entender con mucha claridad. Por eso es importante que mires los videos anteriores y luego puedas sacar conclusiones. Todos bienvenidos a esta maravillosa clase titulada El Espíritu Santo. Quiero invitarte a que miremos cómo trabaja este nuevo ocupante llamado el Espíritu Santo en nuestras vidas. Un nuevo ocupante. Vamos a hacerlo en más o menos 35 minutos. La idea es que tú puedas estar muy atento y que podamos desarrollar esta clase. Dice el primer párrafo: si dependiéramos solo de nuestras fuerzas, sería imposible poseer una vida cristiana victoriosa. Pero gracias a Dios, porque ha provisto el poder para lograrlo y para que podamos crecer constantemente en nuestra vida espiritual. No nos ha dejado solos después de perdonar nuestros pecados y darnos vida nueva, sino que ha venido a nosotros en la persona del Espíritu Santo. Literal A. ¿Quién es el Espíritu Santo? La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo es como el viento que no podemos ver, pero que sí percibimos por sus efectos. Juan capítulo 3, versículos 7 y 8. Pero Él no es una especie de fuerza eléctrica o energía impersonal, sino que es una persona, la tercera persona de la Trinidad, es decir, Dios. El Señor Jesús siempre se refirió al Espíritu Santo como Él y nunca dijo como eso, pues es una persona y no un objeto. El Espíritu Santo tiene intelecto, emociones y voluntad y actúa como una persona cabal, y por lo tanto podemos conocerlo y tener comunión con Él. Lee los siguientes textos y anota qué sentimientos o acciones se le atribuyen. Bueno, habiendo introducido la clase, voy a explicarles varias cosas. Lo primero que quiero explicarles es por qué es tan importante hablar del concepto que somos templo del Espíritu Santo. ¿Qué implicaciones tiene eso? Segundo, quiero introducirte a quién es el Espíritu Santo. ¿Por qué se considera la tercera persona de la Trinidad? Entonces, voy a iniciar a explicarte cada uno de estos puntos. Primero, ¿por qué es tan importante que nosotros somos templo del Espíritu Santo? Bien, la cultura hebrea, que es el pueblo para el cual se escribió principalmente la ley, es decir, desde Génesis hasta Malaquías, es un pueblo para el cual Dios instituyó un lugar de adoración. Ese lugar de adoración es el templo. Dios había decidido que su presencia, en forma literal, iba a hablar y a manifestarse a través de un cajón llamado el Arca del Pacto que permanecía en un templo. Cuando Jesús vino, el templo ciertamente existía. Y ese templo primero fue móvil por medio de lo que Dios le reveló a Moisés, fue diseñado o fue más bien elaborado, porque el diseño era celestial. Y además de eso, después de ese tabernáculo mobiliario, Salomón construye un templo para Dios y ese templo es muy importante. Ese templo fue destruido al menos 3 veces, uno bajo el imperio babilónico, otro bajo el imperio asirio. Y cuando Jesús llega está en una segunda reconstrucción de ese templo. Entonces viene o acaba de pasar la segunda reconstrucción del templo. Pero ese templo fue destruido en el año 70 después de Cristo. De manera que ya el Señor no habita en templos. Eso es importante, por eso es que es importante que tú entiendas dónde habita ahora Dios. Repito, Dios habitaba en un cajón que se llamaba el Arca del Pacto. Y esa Arca del Pacto se perdió, ya no aparece, incluso se perdió en los 430 años entre Malaquías y Mateo. ¿Qué pasó con la presencia de Dios? Ya no estuvo más en un arca, ya no está en un arca. ¿Qué ocurre con la presencia de Dios? Ahora, ¿qué ocurre con el Espíritu Santo? La presencia de Dios ahora nos habita a nosotros. Ya no está en templos hechos por hombres.
ahora habita en nuestro corazón. De manera que puedes decir con toda certeza y fundamento bíblico que tú que estás ahí eres el templo. Y la Biblia lo confirma una y otra vez que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Habiendo aclarado por qué es importante hablar del templo y que hay un nuevo ocupante que nos habita a nosotros, tú puedes también entender, ver que es muy importante ver por qué el Espíritu Santo es una persona y no una cosa. Bueno, vamos a leer que tiene sentimientos, que se le atribuyen sentimientos, que toma decisiones, que tiene emociones, que se entristece, que se alegra, que se contrista, que habla, que reprende, que corrige. Entonces cuando la gente escucha, pero es la tercera persona, entonces ya en esa afirmación encuentran tropiezo. Primero, persona, es una persona. Cuando dice que es una persona, no está diciendo que sea un ser humano. Lo que está diciendo es que ontológicamente tiene una personalidad. A eso se refiere cuando llama persona, no ser humano. Entonces sí es una persona, no en el hecho de que sea un ser humano, sino que ontológicamente, en su existencia, pues tiene una personalidad. Además de eso, tú vas a ver cómo la Biblia constantemente habla de él, como digo, como él y no como eso. El Señor Jesús, por ejemplo, en Juan 14 dijo, yo me voy, pero yo no los dejo solos, dijo, yo les voy a mandar otro consolador y él los guiará a toda la verdad. Jesucristo, haciendo distinción entre él y el Padre, dijo, cualquier pecado que digan contra mí será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo, dijo, no le será perdonado su pecado, ni en este siglo, ni en el siglo venidero. Ahora, no te estoy enseñando, o el punto no es cuál es ese pecado, porque es la blasfemia contra el Espíritu Santo, sino el punto es, te das cuenta que el Espíritu Santo es una persona distinta del Padre y del Hijo. Ahora, ¿por qué tercera persona? Se llama tercera persona, o se le dice tercera persona, porque en el orden en que ellos se manifiestan abiertamente al mundo es la dispensación tercera, o es la tercera forma, mejor, de relacionarse Dios con nosotros. Ya te explico, en el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, era conocido solamente el Padre, cuyo nombre era conocido. En el Nuevo Testamento, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en los Evangelios, es la revelación de Jesucristo abiertamente al mundo, es la revelación del Hijo. Pero desde Hechos en adelante es la manifestación y el obrar del Espíritu Santo. Esa es la tercera, digamos, o llamemos la tercera persona en la Trinidad o manera en que Dios se relaciona con nosotros a través de su Espíritu Santo. Entonces, entiendes ahora por qué es tan importante. Ahora, nos enseña que aunque los atributos, que dice que es como algo, porque dice que es como el viento, pero no dice que sea algo. Repito, se refiere a él como una persona. Hay 5 textos, voy a buscar 2 para que tú puedas buscar los otros. Juan capítulo 8, Hechos capítulo 8, versículo 29. Vamos a leerlo. Hechos 8, 29. ¿Cómo dice Hechos 8, 29? Bueno, dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Nuevamente, o ahí puedes ver, es que el Espíritu Santo habla una cosa. El Espíritu Santo y Efesios capítulo 4, versículo 30, esto es como para mostrar en una de las muchas características que tiene una persona, repito, persona no es ser humano, una persona pues se encuentra el hecho de que el Espíritu Santo. En Efesios capítulo 4, versículo 20, déjeme confirmar que ese sea el pasaje, perdón, es Efesios capítulo 4, versículo 30. Efesios 4, 30. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces, ojo, hay un Espíritu Santo que se entristece.
Y eso es muy importante también reconocerlo porque es un atributo personal, ontológicamente hablando, reitero. Ahora bien, además de ser una persona, la Biblia nos muestra que el Espíritu Santo es Dios, la tercera persona de la Trinidad. Analiza los siguientes textos y anota qué atributos divinos se le atribuyen. En Hechos capítulo 5, versículo 3 al 4, se nos muestra que Ananías y Zafira traían una ofrenda al templo, pero resulta que ellos mintieron en la cantidad en que habían vendido la heredad. Y el apóstol, creo que es Pedro en ese momento, les dice, ¿por qué tientan al Espíritu? Dice, ustedes no le han mentido a un hombre, sino a Dios, refiriéndose al Espíritu Santo. Voy a leerlo, voy a buscarlo. Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5, versos 3 y verso 4. Dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué se llenó tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Reteniéndola no te quedaba a ti, vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Y después dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. De manera que mentirle al Espíritu Santo es mentirle a Dios y nosotros podemos concluir que el Espíritu Santo es Dios. Hebreos capítulo 9, versículo 14. Vamos a buscarlo, Hebreos capítulo 9, versículo 14. No voy a leer toda la clase o todos los textos porque la idea es que tú lo puedas leer y que esto te sirva, pues sí, como el desarrollo principal de la clase, pero que tú puedas también investigarlo y leerlo. Dice, cuánto más la sangre de Cristo Jesús, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Varias características. Primera característica, que es eterno. Segundo, se ofrece, es un atributo humano. Limpia la conciencia, es un atributo, perdón, no humano, discúlpeme, es un atributo personal. Entonces, vamos encontrando cada vez más argumentos para darnos cuenta que el Espíritu Santo es una persona distinta del Padre y del Hijo, que es el tercero en su orden de manifestación, tercera persona de la Trinidad y que tiene habilidades, cualidades divinas. Hebreos capítulo 9, versículo 14, ya lo leí. Una de las doctrinas distintivas del cristianismo es la de un Dios trino, un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por ahora gocémonos en el hecho de que el Espíritu Santo es Dios y disfrutemos, de su ministerio en nuestra vida, trayéndonos todo lo que Dios ha logrado para nosotros en la cruz. Muy bien, sobre el tema de la Trinidad, si alguien llega a tener alguna duda, alguna inquietud, pese a la clase que hemos visto, por favor no vaya a dudar en escribirme, porque yo estoy para ayudarle a resolver todas sus dudas. Muy bien, el Espíritu Santo en el creyente. Dice, al creer en Cristo y recibirlo como nuestro Salvador y Señor, hemos nacido de nuevo. Dios nos ha dado una vida nueva. La Biblia llama a este nuevo nacimiento nacer del Espíritu, Juan capítulo 3, versículo 5, revelando el papel importante que el Espíritu Santo cumple en esa experiencia. Cuando creíste en el Señor Jesucristo y lo recibiste como tu Señor y Salvador, Dios comenzó a vivir en tu vida y lo hizo en la persona del Espíritu Santo, dando vida a tu espíritu que estaba muerto. El Espíritu Santo es Dios trabajando en ti. Esta es una verdad revelada por la Biblia, que todo aquel que ha nacido de nuevo tiene el Espíritu Santo morando en él. El nuevo nacimiento no es otra cosa sino el recibir en nuestro espíritu la vida del Espíritu Santo, el mismo Espíritu de Dios. Leamos los tres textos y les explico un poco más. Romanos capítulo 8, versículo 9. Bueno, vamos a hacer esto. Voy a leer solo uno realmente, que está en 1 Corintios 6, 19 al 20. ¿Por qué lo hago así? Para que, como decimos, ustedes puedan buscar y llenar ustedes mismos también. 1 Corintios 6, 19 al 20. Wow, sí que ya lo tenía acá. 1 Corintios 6,
19 al 20. La pregunta está enfocada a ver, aquí esta pregunta dice, al creer en Cristo, ¿qué ha venido a ser tu cuerpo? 1 Corintios 6, 19 al 20. Bueno, creo que sabemos la respuesta. Ha venido a ser templo del Espíritu Santo. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Muy bien, entonces, ¿qué viene a ser mi cuerpo? Claramente dice que es templo del Espíritu Santo. Ahora, el misterio del Espíritu Santo. Pero bueno, voy a aclarar un poco acerca de este punto, el Espíritu Santo en el creyente. ¿Por qué es tan importante? Bueno, quiero resaltar que hay 5 experiencias espirituales que tú debes procurar. Te las voy a decir en orden porque seguramente también, o con toda certeza, te la voy a preguntar en la clase. Número 1, las arras del Espíritu, que es el mismo sello. Número 2, bautismo con el Espíritu Santo. O bueno, perdón, número 2, llenura del Espíritu Santo. Número 3, bautismo con el Espíritu Santo. Número 4, dones del Espíritu Santo. Y número 5, fruto del Espíritu Santo. Esas son las 5 experiencias del cristiano. Repito, una son las llenuras o las arras. Número 2, una cosa es la llenura del Espíritu. Número 3, otra cosa es el bautismo del Espíritu. Número 4, otra cosa son los dones del Espíritu. Y número 5, otra cosa es el fruto del Espíritu. Voy a aclarar en un momento, después de leer este pasaje del misterio del Espíritu Santo, voy a proceder para explicarte un poco acerca de lo que acabé de hablar. El misterio del Espíritu Santo. El misterio del Espíritu Santo en nuestra vida es multiforme. En realidad, todo lo que Dios hace en nosotros tiene como fundamento lo que Cristo ganó para nosotros en la cruz, pero lo hace por medio del Espíritu Santo. Pide en oración que el Espíritu Santo te revele su palabra. Lee cuidadosamente los siguientes versículos, descubriendo lo que Él hace en tu vida y tómalo muy en cuenta cada día, dándole gracias por todo. Primero, en Juan 14:26, por ejemplo, este versículo dice que el Espíritu Santo nos enseñará las cosas espirituales y nos recordará lo que leemos en las Sagradas Escrituras. Vamos a escoger, a ver, son 8. Lo ideal es que escojamos unos 3, entonces vamos a hacer el 2, el 4 y el 6. Juan capítulo 15, versículo 26. Juan 15, 26. Me gusta mucho ese pasaje. Dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él les dará testimonio acerca de mí. Wow. Entonces encuentro que Él habla de otra persona. Y es muy importante entender que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Muy bien, sigamos mirando acá, por ejemplo, en Romanos, capítulo 8, versículo 11. Romanos, capítulo 8, versículo 11. Gloria al nombre de Jesús. A ver, ¿qué hace Él en mi vida? Bueno, nos guía toda la verdad. También era la respuesta pasada. Romanos 8:11. ¿Cómo dice Romanos 8:11? Y que si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales por su espíritu que vive o que mora en vosotros. De manera que lo que yo leo ahí es que el Espíritu Santo me vivifica. Eso es lo que Él hace en mí. Yo estaba muerto en mis delitos y pecados y el Espíritu Santo me vivificó. Muy bien, llevamos 19 minutos. Nos faltan 10 minutos para poder terminar. Excelente. Sigamos mirando, por favor. Ahora, voy a hablarles de la llenura. Dejémoslo hasta ahí los dos versículos nomás y luego pasamos al fruto del Espíritu para ir terminando. Mira, te explico porque voy a llegar al fruto del Espíritu. Te explico. En estos 10 minutos que me quedan, voy a tomar 3 minutos, 3 minutos y 3 minutos. ¿Qué es la llenura espiritual? Perdón, ¿qué es las arras del Espíritu o el sello del Espíritu? ¿Cómo se recibe? Por supuesto que todo tiene fundamento bíblico, lo que por el tiempo no voy a alcanzar. Pero ¿cómo se reciben
el Espíritu Santo. En el momento en que se cree, en ese momento tú empiezas a ser un redimido ya por la sangre del Cordero. En el momento en que crees. El día en que tú creíste, ese día viene a vivir el Espíritu Santo en ti. Pasó, pero yo no lloré, yo no me tiré al piso, a mí no me pasó el vientico de la Rosa de Guadalupe, no me pararon los churcos, así, no me ericé. No importa que no hayas sentido nada, pero el día en que tú creíste, el Espíritu Santo vive dentro de ti, hayas lo sentido o no lo hayas sentido. Pero eso es una promesa, que todo aquel que cree en el nombre del Señor recibe el Espíritu Santo. Número 2, entonces viene la llenura. Entonces la llenura, hagamos de cuenta que es como este vaso, perdón. Este vaso que está acá. Entonces yo tengo que llenarlo. Eso es, tú lo llenas. ¿Cómo lo llenas? Oración, lectura bíblica, congregar, escuchar música cristiana, escuchar predicas cristianas, pueden ser, pero entre más tú lo llenes de Dios, eso es llenura espiritual. Él va a llegar un momento en que rebosa. Y cuando Él rebosa, hay manifestaciones espirituales. Esa es la llenura. Cuando la gente está vacía, hay gente que no puede orar, gente que no puede tener comunión con Dios. ¿Por qué? Porque están vacíos. ¿Qué es lo ideal? Llénate de Dios para que puedas de esta manera tú disfrutar de esta maravillosa manifestación del Espíritu llamada la llenura espiritual. Tercera manifestación es el bautismo del Espíritu Santo. Dice la Biblia que para nosotros es la promesa y para todos los que el Señor llamare, o sea que también es para ti, pero aclaro, no tiene que ver con la salvación, el bautismo del Espíritu Santo, tiene que ver con hablar en otras lenguas. Algunas personas dicen hablar en otras lenguas significa hablar idiomas que nosotros conocemos, pero no es así. 1 Corintios capítulo 14 nos dice que el que habla en lenguas le habla a Dios y no a los hombres. Y después dice, por el Espíritu habla misterios. Entonces no son necesariamente interpretaciones del lenguaje humano. Que tú digas, está hablando en árabe, en mandarín, lo tomó el Espíritu Santo. No necesariamente. No digo que no pueda suceder, pero digo no necesariamente. No todas las lenguas tienen que ser humanas. También la Biblia habla de lenguas angelicales, entre otras. Entonces, ese es el bautismo del Espíritu Santo. Te animo a que lo procures. De hecho, tenemos una clase exclusivamente dedicada a eso, que es la clase número 7. Después, entonces, te dije que venían las arras o llenura, número 1. Perdón, las arras o sello, número 1. Número 2, viene la llenura espiritual. Número 3, viene el bautismo. Número 4, vienen los dones espirituales. Entonces, cuando una persona es bautizada, el bautismo con el Espíritu Santo es una investidura de poder. Lo vamos a ver en la clase número 7. Pero esta persona recibe poder ¿para qué? Pues para ser testigo. ¿Cómo va a testificar del Señor? Bueno, Dios ha dejado dones y la gente que se mueve en dones, porque es gente de mucha oración, de mucha llenura, llenándote demasiado de Dios, es que puedes llegar a tener esta experiencia también sobrenatural. Pero entonces los dones espirituales vienen entonces como sanidades, milagros, sabiduría, don de fe, don de ciencia, don de milagros, don de sanidades, don de lenguas, don de interpretación de lenguas, don de discernimiento de espíritus y hay más. Entonces, hay dones espirituales, sí, están reservados para aquellos que ya han recibido una investidura de poder. Y por último, y más importante, es el fruto del Espíritu. Hay que dar fruto del Espíritu. Y la Biblia dice que el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y eso significa que la persona que tiene el Espíritu, si realmente lo tiene, es una persona que da fruto. Entonces, yo reconozco que en la iglesia hay mucho, no hablo de la mía, por supuesto, hablo a nivel global, pero que la iglesia está llena de mucha gente que tiene una religión en la cual ellos realmente no profundizan en la palabra demasiado. Tiene una religión en la que se fija mucho en la apariencia y entonces reconozco que hay gente que finge la espiritualidad, hay que decirlo, finge la espiritualidad, entonces soy lloro, brincos, todo, entonces ellos dicen, no, estamos bien con Dios por eso, pero no profundizan en el conocimiento profundo como debe ser de la palabra. Entonces, ¿qué pasa? En ese contexto ocurren muchos
llamémosle gente fingiendo. Ocurre mucha gente diciendo, llamémosle, manifestaciones humanas, fingiendo que es el Espíritu Santo. Entonces conozco gente que realmente se cae al piso, hace cosas, pero que realmente no los ha tocado el Espíritu Santo, sino que son gente que está fingiendo una manifestación espiritual. Entonces, eso también pasa. Entonces hay gente que cree que tiene poder espiritual, que tiene llenura espiritual, que tiene bautismo, pero si no tiene frutos de nada te sirve. La Biblia dice que si yo hablaré lenguas humanas o angélicas y no tengo amor, dice, de nada me sirve. De manera que realmente lo más importante es el fruto del Espíritu. Y ahora hay varias interpretaciones. El fruto del Espíritu, va a entender como si fuera uno. Esto está en Gálatas capítulo 5, versículo 22. Dice, el fruto del Espíritu es amor. Y después viene gozo, paz, paciencia, benignidad, fe. Pero es amor el fruto, como si fuera un solo componente de todo el fruto. O un solo fruto que tiene mejor 9 componentes. Procura. Y ahí aparece la definición que tú vas a buscar de lo que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Termino con la pregunta, ¿cómo podemos afectar al Espíritu Santo? Hemos visto anteriormente que el Espíritu Santo es una persona y como tal podemos afectarla con nuestras actitudes o nuestro pecado. Al hacerlo así perderemos mucho tiempo o mucho de su ministerio en nuestras vidas. Anota las maneras en que podemos afectar al Espíritu Santo de acuerdo a los siguientes versículos. Todo esto debe confluir en que todo lo que sea pecado afecta al Espíritu Santo. Voy a leer 2 de estos versículos. Mateo, capítulo 12, versículo 31. Y la pregunta es, ¿cómo podemos afectar al Espíritu Santo? Entonces dice aquí así, a ver. Por tanto digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonado. ¡Wow! Por supuesto que esto es un pecado y el Espíritu Santo se contrista. Hechos capítulo 7, versículo 51. Hechos capítulo 7, versículo 51. ¿Cómo se contrista el Espíritu Santo? Es la pregunta. Entonces dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Entonces, ¿cómo se contrista el Espíritu Santo? Bien, bueno, lo estamos mirando cuando se rechaza, como aquí dice que lo rechazaron los padres. Entonces, cuando se rechaza al Espíritu Santo, pues Él se contrista. Muy bien, dejémoslo hasta ahí. Ahora, si tú has afectado en algo al Espíritu Santo, si tú has fallado al Espíritu Santo, pídele perdón, pídele que Él te purifique, pídele que te lave, pídele que te limpie, Él te habita, incluso si fallas, Él sigue viviendo dentro de ti, Él no se va mientras no caigas en la práctica del pecado, Él te habita, Él está en ti, entonces aprovecha esta compañía que tienes porque Él es mejor que Rexona, Él de verdad no te abandona, Él está siempre contigo porque Él dijo que donde habían 2 o 3 congregados en su nombre, Él estaba en medio, obviamente a través de su Espíritu, y nosotros creemos que Él cumple lo que promete, siéntalo o no lo sienta, yo sé que Él está ahí y que mi llamado es, por supuesto, a obedecer, guardar la palabra para que no vaya a yo contristar el Espíritu Santo. Solo con una oración tú puedes volver y recuperar como esa comunión para que Él no esté contristado. De esta clase concluimos entonces que es una persona, que es la tercera persona, que es Dios, que hay 5 manifestaciones del Espíritu que son arras, llenura, bautismo, dones y fruto. Y el más importante de todos, por supuesto, es el fruto del Espíritu Santo. Espero que esta clase te haya servido, espero que la hayas leído conmigo, espero que puedas contestar todas tus preguntas en el formulario. Dios te bendiga y espero verte este lunes. Mil bendiciones y un fuerte abrazo.